Isra, bienvenido. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, mis hermanos. Pues miren, este es un tema sencillo, sin embargo, es un tema fundamental. ¿Por qué leímos esto hoy, hermanos? Gloria al Señor. Déjenme sacar unos plumoncitos. Necesitamos conocer nuestra esperanza, hermanos. Necesitamos conocer nuestra esperanza. ¿Ahí se alcanza a ver? Me dicen si se alcanza a ver, por favor. ¿Sí lo alcanzan a leer? ¿Sí? Bien. ¿Por qué la esperanza, hermanos? ¿Por qué la esperanza? Nosotros hoy tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu Santo, hermanos, para darnos cuenta de lo que está sucediendo alrededor de nosotros, lo que está sucediendo en la iglesia, digamos, a nivel mundial, y lo que está sucediendo con nosotros mismos. Dios permita, hermanos, que este tiempo sea, aunque puede ser corto, sea un tiempo de reflexión, hermanos. ¿Qué está pasando hoy, hermanos? Las personas dicen creer en Dios, dicen tener una fe y dicen que tienen una esperanza. Pero vamos a ver qué onda con esa esperanza. ¿Dónde está su esperanza y qué tienen por esperanza? Hoy, hermanos, lamentablemente, en las iglesias y alrededor del mundo, no solo aquí en México, se tiene por esperanza algo que tal vez no sea esperanza. ¿Sí, mis hermanos? Y entonces vamos a ver un poquito de lo que está sucediendo hoy. A la gente le hablan de Cristo y le dicen, ¿se van a solucionar tus problemas? Y la gente dice, ¿se van a solucionar mis problemas? Por supuesto que quiero oír de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo mundo tiene problemas, hermanos. Todo mundo está en situaciones difíciles. Hay a veces cosas adversas, hay tribulación, hay muchas cosas que en la vida se pueden tornar difíciles. Pero a la gente le hablan de Cristo y le dicen, es que se van a solucionar todos tus problemas. Y entonces la gente comienza a creer que el venir a Cristo es la solución a todos sus problemas. Es que tu vida va a ser mejor y todo va a marchar bien. Y entonces le pintan una vida color de rosa. ¿No? Una vida color de rosa. Y también le dicen a la gente, no, pues es que tú ya no vas a ser el mismo, ¿no? Pero no le explican ni cómo ni por qué, ¿no? Y entonces le dicen a la gente, vas a ser mejor. Estoy hablando un poco en generalidades, hermanos. Hoy las iglesias tienen tanto contenido que no necesariamente es bíblico, hermanos. ¿Sí me entienden? Hoy la gente, por supuesto, que si tú le dices, oye, hay un ideal, ¿tus problemas se van a resolver? La gente que se interesa, pues dice, pues es que yo tengo problemas y sí, verdaderamente quiero que mis problemas se resuelvan. Oye, es que tu vida va a ser increíble, así y así, asado. Y tu vida color de rosa, pues la gente tiene un ideal. La gente quiere vivir mejor siempre, por supuesto, hermanos. Es un anhelo inherente en el ser humano. Y si le dicen, es que tú mismo vas a ser mejor, ¿no? Pues por supuesto que la gente dice, no, sí, o sea, eso se oye bien. Mis problemas resueltos, una vida color de rosa, y yo mismo voy a ser mejor. Pues, a ver, ¿no? Vamos a probar. Y resulta, hermanos, que si bien les va, les comienzan a enseñar bíblicamente. Si bien les va, tienen un tiempo de instrucción en la palabra. Si bien les va, toman un tiempo de oración. Si bien les va, comienzan a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Pero entonces se van a dar cuenta, queridos hermanos, esas personas se van a dar cuenta
que esto no es así. Esto no es así. No es como el mundo te lo quiere pintar. Es más, el diablo y el mundo quieren promover un cristianismo que no es bíblico. Que no es bíblico, hermanos. Y entonces, las personas que verdaderamente Dios ha puesto con un anhelo en su corazón de buscar de Dios, tienen un choque con estas cosas. Porque están viendo que no es así. Están viendo que lo que les dijeron no era verdad. Están viendo que las cosas que tal vez les prometieron no se cumplieron. Y entonces vamos a la palabra, queridos hermanos. Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y lo que está haciendo dice, estoy orando por ustedes. Versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Los tengo presentes, querida iglesia. Estoy orando por ustedes. Siempre estoy dando gracias. Siempre los tengo en mi mente. Los traigo acá. Me acuerdo de ustedes. Y dice el versículo 17, ¿para qué está orando Pablo? Pablo está orando, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Pablo está orando por la iglesia para que la iglesia tenga entonces sabiduría y revelación del conocimiento de Él. Vea. Orar para sabiduría, revelación, conocimiento. ¿Pero de quién? De Dios. De Dios, hermanos. Pablo está orando por la iglesia diciéndole, iglesia, oro por ti para que tengas esto de parte de Dios. Sabiduría y revelación en conocerle a Él. ¿Qué quiere Pablo? Que la iglesia de Éfeso le conozca, sepa quién es Dios, tenga sabiduría de parte de Dios para conocer las cosas de Dios. 18, hermanos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que haya luz en el entendimiento de los hermanos, que los hermanos, es decir, puedan comprender, su entendimiento crezca porque están comprendiendo quién es Dios. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿A dónde quiere llegar Pablo? Oro por ustedes, iglesia, para que haya sabiduría, para que haya conocimiento de Dios, para que ustedes tengan entendimiento, a fin de que sepan cuál es la esperanza a la que Dios los llamó. Y hoy, queridos hermanos, si ven ahí mis hermanos, déjenle giro un poquito. Sí. Hoy, hermanos, muchos cristianos o muchos creyentes no saben a qué esperanza fueron llamados. ¿A qué esperanza fuimos llamados, hermanos? ¿A qué esperanza? Y este es el punto, hermanos. ¿Por qué hablar de esto? Porque la gente no sabe. Muchas veces la gente no sabe a qué esperanza fuimos llamados. Por eso Pablo está orando, Señor, a nuestros hermanos, a la iglesia de Éfeso, dales sabiduría, dales revelación de conocerte a ti. Abre su entendimiento, ilumínalos, para que ellos entonces sepan a qué esperanza tú los llamaste. Dice el mismo versículo 18, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces, no solo, hermanos, no solo Pablo se está refiriendo a una esperanza, sino que conlleva una herencia. ¿Alcanzan a ver aquí? Esperanza y herencia.
Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Pablo acaba de introducir otra idea también. Tenemos esperanza, tenemos herencia y tenemos poder. Esperanza, herencia y poder. Dice que ese poder actúa para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿De quién? De Dios. Y vean este detalle, hermanos, el versículo 20. El versículo 20 nos va a decir cuál es ese poder y cómo es ese poder. Versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? El poder del que está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso es el poder que obró para levantar a Jesús de entre los muertos. La iglesia ha sido llamada a conocer una esperanza, una herencia y un poder. Y ese poder es el que levantó a Jesús de entre los muertos, hermanos. Y dice que ese poder, ese mismo poder, hermanos, lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Este poder ha puesto a Cristo hasta arriba, hermanos. Y todo está debajo de Él. Todo ha sido sometido o sujetado debajo de los pies de Cristo. Y Cristo está puesto por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice aquí el versículo 23, que es la parte final que leímos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si Cristo, hermanos, por este poder con el que Dios lo levantó de entre los muertos, ha sido puesto por excelso en el lugar más alto y todo está debajo de sus pies, y Él es la cabeza de la iglesia, dice, hermanos, que entonces la iglesia tiene plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia ha sido llamada, hermanos, a conocer una verdadera esperanza en Cristo, a conocer que hay una herencia de parte de Dios en Cristo y a conocer que hay un poder que operó en Él para su resurrección, pero que también está en la iglesia, hermanos, por lo cual la iglesia tiene plenitud por medio de Cristo. Y entonces, hermanos, esta idea se empieza a desdibujar, se empieza a separar de lo que la gente inicialmente puede llegar a creer. Porque la gente puede llegar a una iglesia con la expectativa de que sus problemas serán resueltos, de que su vida será color de rosa, de que ellos van a ser mejores. Pero no saben ni cómo ni por qué, y no saben si eso es verdadero y si es bíblico. Pero hoy la iglesia, hermanos, gracias a Dios, tiene que recordar esto. Ha sido llamada a una esperanza, ha sido llamada a tener esta herencia, disfrutar de esta herencia y a que ande en este poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Pero vamos a ver entonces qué es esta esperanza, qué es esta herencia y qué es este poder. ¿Sí? Acompáñenme por favor al capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro, por favor. Vamos al capítulo 1 de Pedro, mi hermano, mi hermana. Primera de Pedro, queridos hermanos, querida iglesia, vamos a Primera de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3. Aquí se los anoto también, a ver. Hace un rato leímos Efesios 1, del 16 al 23. Ahorita vamos a leer Primera de Pedro, igual 1, y vamos a leer del 3 al 9, hermanos. ¿Sí se alcanzan a leer las citas, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Amén.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios nos hace renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, que no caduca, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, aquí indica, hermanos, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y ve el versículo 9, queridos hermanos: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si usted se da cuenta, son ideas muy similares que las que habló Pablo a Éfeso. Nos está hablando de esperanza, nos está hablando de un poder, nos está hablando de la resurrección de Jesús, nos está hablando de que somos guardados en este poder. Hermanos, ¿cuál es la esperanza a la que la Biblia se refiere, hermanos? La esperanza es lo que dice el versículo 9: la salvación de tu alma. ¿A qué esperanza fue llamada la iglesia? A la salvación, hermanos. A la salvación. Entonces, no fuimos llamados a la prosperidad, no fuimos llamados a los milagros, no fuimos llamados a otra cosa, sino a la salvación de nuestras almas. ¿Que Dios puede prosperar, bendecir? Sí. ¿Que Dios puede hacer milagros? Sí, porque Él es Dios, es soberano y es todopoderoso. Sí. Pero esa no es la esperanza a la que Dios llamó a la iglesia. Dios llama a la iglesia ¿a qué? A salvación. A que tenga esperanza por medio de la fe en Jesucristo de que va a llegar un momento en que será cumplida la salvación de su alma. Estaremos un día en su presencia, hermanos, por medio de Cristo, por medio de lo que Jesús hizo en esa cruz, hermanos. Es que nosotros somos salvados por fe en la obra de Cristo. Dios nos ha dado salvación. Hoy estamos en este mundo de manera transitoria. Dice aquí Pedro: puede ser que sea necesario que tú pases por algunas tribulaciones, ¿sí? Y entonces esta idea como que no es así, ¿verdad? Puede ser que tú tengas que pasar dificultad o problemas, pero no te preocupes. Tu fe, que es más preciosa que el oro, va a ser probada también. Pero va a ser ¿qué? Hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo qué? Cuando se manifieste nuestro Señor Jesús. Tú fuiste llamada, iglesia, a una esperanza, y es una esperanza de salvación por medio de Cristo. No fuiste llamada a otra cosa, iglesia. Fuiste llamada a creer que por la sangre de Jesús somos salvos. ¿Sí, mis hermanos? Y esto, hermanos, a veces no es lo que la gente está diciendo y mucho menos lo que la gente está creyendo. ¿Qué herencia tiene la iglesia de parte de Dios? ¿Qué herencia podemos esperar de parte de Dios? Tenemos la esperanza de ser salvados, la salvación de nuestras almas. Si el Señor creó al ser humano a su imagen y semejanza, lo creó con sus bendiciones, que son bendiciones de autoridad, de gobierno, hermanos.
Si Dios creó al ser humano con el soplo de vida, hasta que el hombre recibió el soplo de vida fue un ser viviente, hermanos. Ese diseño tan original y tan hermoso en el que Dios crea al hombre está siendo restaurado por la obra de Cristo, hermanos. Y entonces volvemos hacia allá. El problema fundamental distorsionó, corrompió todo esto que Dios hizo en el hombre. Si la imagen de Dios por el pecado, por la separación y por el dominio de Satanás se perdió, se distorsionó, se corrompió, si esas bendiciones desaparecieron, si ese soplo de vida quedó ahí porque estábamos muertos espiritualmente, hermanos, ahora que Cristo nos salva, hermanos, ese diseño original está siendo restaurado en cada uno de nosotros que hemos venido, por gracia de Dios, al Evangelio. Ese diseño original está siendo restaurado y vamos de regreso, hermanos, a ese punto donde Dios nos creó. Y entonces, hermanos, la herencia a la que fue llamada la iglesia es una vida eterna. Porque Dios creó al hombre para que estuviera con él, para que le conociera. Y para que cuando él ya le conoce, le reconozca y le dé toda la gloria. Dios crea al hombre para estar con él, hermanos, de manera eterna, de manera espiritual. Y si nosotros nos avanzamos en la Biblia hacia Apocalipsis, hermanos, vamos a encontrar esto. Hay una vida eterna, hermanos, a la cual fuimos llamados. Esa es la herencia, hermanos. Esa es la herencia que tenemos de parte de Dios. Dios se ha dispuesto un pueblo, una iglesia que esté con Él eternamente, hermanos. Eternamente. ¿No? El mismo Señor Jesús dijo, no pongas tus ojos ¿en qué? En lo de aquí, en lo terrenal. Pon tu vista en las cosas de arriba, pon tu vista en lo eterno, donde no hay corrupción, donde ahí se conserva bien, porque es de parte de Dios. Esta vida eterna, hermanos, como dice aquí Pedro, vean, vamos al versículo, el capítulo 1, hermanos. El versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora sí, 4. Ya vimos el cómo. Por la misericordia que Dios nos tiene, por la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos una esperanza, una herencia. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia, hermanos, que ni se contamina, que ni se acaba y que no se corrompe, hermanos. Vida eterna en la presencia del Señor. Está reservada esa vida para nosotros en el cielo, hermanos. Vida eterna. ¿Y cuál es este poder del que está hablando Pablo y del que está hablando Pedro? Es el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús entre los muertos. Tenemos de parte de Dios una promesa, ¿no? Ustedes recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Para qué Dios nos da este poder de su Espíritu? Para ser levantados como testigos. Para ser levantados y entonces la obra que Dios nos encomienda podamos realizarla. Pero es solamente en el poder del Espíritu Santo, hermanos. La iglesia está llamada entonces a salvación, a heredar vida eterna, y es, hermanos, por medio del poder del Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder que debe de operar en la iglesia. Y entonces, hermanos, a veces pasa que en las iglesias no opera el poder del Espíritu Santo, opera lo que usted quiera.
pero a veces no opera el poder del Espíritu Santo en las iglesias. Operará otra cosa. Pero ¿qué tiene que operar en la iglesia que es bíblica, en la iglesia que Dios llamó? El poder del Espíritu Santo. Este es el poder que debe de operar, hermanos, en la iglesia. El poder que levantó a Jesús entre los muertos es el poder que debe de operar en la iglesia, hermanos. Es el poder que debe de operar en la iglesia. No opero yo con mi poder, no operamos con un poder espiritual extraño, no. ¿Qué debe de operar? El poder del Espíritu Santo. Sencillamente, ¿por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a toda verdad. Nos va a recordar las palabras de Jesús. Es más, la obra del Espíritu Santo en nosotros nos renueva y nos hace proclamar a Jesús como Señor. El Espíritu Santo, hermanos, nos revela lo profundo de Dios. ¿Sí, hermanos? El Espíritu Santo nos da la guía correcta. El Espíritu Santo es el que tiene que operar en la iglesia, no otra cosa. Y de ahí tanta desviación que hoy hay allá afuera, en los lugares donde se reúnen a dar culto a Dios. No saben a qué esperanza fueron llamados, no saben qué pueden heredar de parte del Señor, qué tiene reservado el Señor para su iglesia, y opera otra cosa. Hoy, hermanos, necesitamos recordar esto. Si queremos ser una iglesia bíblica, necesitamos aferrarnos a esta esperanza, la salvación por medio de Cristo. Y que por medio de Cristo tenemos entonces vida eterna. Y que el Espíritu Santo, hermanos, opere diariamente en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder comprobar entonces cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Si el Espíritu Santo nos está guiando, comprobamos entonces la palabra, la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a ir en contra de la palabra. El Espíritu Santo nos va a hacer congruentes, digámoslo así, con la palabra. El Espíritu Santo, hermanos, verdaderamente, por su obra en nosotros, va a hacer que experimentemos la suficiencia en Cristo. En todo, hermanos, en toda situación. Si tengo miedo, ¿cómo voy a experimentar que Jesús es mi seguridad, es mi certeza, es mi refugio? Dios permite a veces eso para que yo entonces pueda experimentar que en Él tengo refugio, tengo valor, tengo seguridad. Si estoy en tristeza, si estoy en depresión, ¿cómo voy a experimentar que Él es mi gozo? Que hay un gozo de salvación que está por encima de las cosas de este mundo, hermanos. ¿Cómo voy a experimentar entonces el poder de Dios en mi vida si no es a través de la obra del Espíritu Santo? ¿Sí? Cuando estoy en desesperación, el Espíritu Santo debe ser mi paz, mi tranquilidad. Su obra en mí me tiene que traer alivio, descanso, hermanos, para que yo pueda comprobar que Cristo es suficiente para mí. Que entonces su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi mente, guarda mi corazón, y entonces no me afano por nada y vengo en oración y ruego al Señor y pongo todo delante de Él. ¿Sí, hermanos? Así, hermanos, tiene que operar el Espíritu Santo en la iglesia. Y tenemos claro, hermanos, entonces, que no es como el mundo lo pinta, no es como Satanás quiere promover a la iglesia, no es como los falsos maestros y los falsos profetas andan diciendo que es el camino del Señor. Eso de que tus problemas se van a resolver, no necesariamente va a pasar, hermanos. Lo que sí se va a resolver, ¿qué es? El problema espiritual, ¿no? El problema fundamental, que es espiritual, es el que sí se va a resolver, hermanos. Este sí se va a resolver, hermanos. Por la obra de Cristo, este sí se va a resolver. Y entonces, hermanos, la obra de Jesús como profeta verdadero,
como sacerdote verdadero y como rey verdadero, tiene que traer a nuestra vida precisamente esos resultados de vida eterna, de libertad y de victoria. Si nosotros personalmente o las personas que nos ven en redes sociales no están experimentando esto, es porque todavía están atrapadas acá. Este es el problema que sí va a resolver Cristo, que sí solucionó Cristo. Y nosotros tenemos estos resultados de parte de Él en nuestras vidas. Porque Cristo es el ungido, el que tiene el poder y la autoridad de Dios para resolver esto, hermanos. Y esto trae a nuestra vida vida eterna, libertad y victoria, hermanos. Esto es lo que sí debe de operar. Esto es lo que tiene que ser evidente. Esto tiene que ser patente en una iglesia que es bíblica. Si hoy todavía estamos dudando de esto, necesitamos replantearnos si estamos creyendo correctamente. Solo Cristo, hermanos, puede hacer verdaderamente esto. Solo Cristo va a traer vida eterna, solo Cristo va a traer libertad, solamente Cristo va a traer victoria. Porque en la cruz lo resolvió todo, lo consumó todo. Hemos visto eso muchas veces, pero tenemos que grabarlo, hermanos. Juan 19:30. Si Cristo ya ha consumado todo, hermanos, esto verdaderamente tiene que tomar lugar en nuestras vidas. Esto tiene que estar presente en cada uno de nuestros días. Porque entonces sabemos, hermanos, que sí tenemos una esperanza que es salvación, que tenemos de parte de Dios una herencia que es vida eterna y que el poder que actúa en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo está diciendo, hermanos, iglesia, yo oro para que ustedes tengan sabiduría, para que ustedes tengan conocimiento de Dios, que los llamó a esto, que los llamó a esto. Y la presencia de Cristo es la que trae plenitud a la iglesia. El versículo 23, hermanos, del capítulo 1 de Efesios, lo que leímos al principio, dice eso. La iglesia, la cual es su cuerpo, y está hablando de Cristo como cabeza de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo todo lo llena en todo, hermanos. Para cerrar este tiempo, queridos hermanos, acompáñenme a Colosenses 2, se los voy a anotar aquí también. Colosenses 2 del 8 al 10, queridos hermanos. ¿Puede decir amén cuando lo tenga? Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, o sea, iglesia, tú, creyente, tú, hermano, tú, hermana, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo le dijo a los efesios, Jesús, siendo resucitado por el poder del Espíritu, fue puesto encima de todo, y todo lo demás está sujeto, está debajo de sus pies. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y aquí el mismo apóstol Pablo está diciendo, ustedes están completos en Cristo. Ustedes no necesitan más porque están completos en Él. Él que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces no te dejes engañar por filosofías y huecas sutilezas.
por mensajes que parecen ser evangelio, pero no son evangelio, por mensajes que te prometen bonito y bien, pero no son fundados en la palabra. No te dejes engañar por esas cosas, porque son según las tradiciones de los hombres, son según los rudimentos del mundo y no son según Cristo. Amén. Hermanos, si nosotros vamos a albergar una esperanza, esa esperanza tiene que ser puesta en Cristo, en su obra, en su muerte y resurrección, en lo que Él ganó para nosotros en esa cruz. Amén. Vamos a orar entonces, queridos hermanos. Amén. Bendito Señor y amado Padre, gracias Señor, porque tu palabra que es verdad, tu palabra que es digna de ser recibida por todos, tu palabra Señor que es vida para nosotros, Señor, nos muestra que nuestros ojos solamente pueden estar puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, para que nosotros podamos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, para que Él sea nuestro gozo y nuestra fortaleza. Padre, permite que tu iglesia se pueda aferrar a la esperanza de salvación que Cristo nos dio por su obra en la cruz. Permite, Señor, que podamos esperar esa herencia con todos los santos, que es la vida eterna, Señor, que tú tienes reservada, Señor, en los cielos para cada uno de nosotros hoy aquí. Permite, Señor, que nuestra vida esté llena del poder del Espíritu de Dios. Permite, Señor, que esté operando tu Espíritu Santo en nosotros. Permite, Señor, que entonces nosotros podamos ceder nuestra voluntad a la guía y a la obra de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que tu iglesia, Señor, se pueda centrar solamente en Cristo, solamente en el Evangelio, y que podamos desechar y dejar de lado toda creencia, toda idea, todo criterio propio, y que solamente sea tu palabra alumbrando nuestras vidas para que no tropecemos en oscuridad. Bendice esta congregación, Señor, y permite que entonces nuestras vidas, Señor, sean llevadas por el poder del Espíritu Santo a esta salvación y a esta herencia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias, hermano Israel. Dios te bendice.